pueblo de Israel llegaban a Elim. Pero antes de llegar a Elim hay cosas importantes que debemos mencionar. Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, de casa de servidumbre. Consagra a los primogénitos. Dios los guía con una columna de nube y de fuego. Están en el desierto. Dios está con ellos y cruzan el Mar Rojo. Continúan estando en el desierto. Se manifiesta y se crea el cántico de Moisés y de María y siguen en el desierto. El agua amarga de Mara y después de tan travesía, por el momento llegan a un lugar hermoso llamado Elim. Elim, un lugar de descanso y provisión. Ahora, en Éxodo 15 al principio nos menciona un cántico de Moisés y María. Dos personas que estaban agradecidas con Dios. Es un momento muy especial, ya que es un cántico fundamentalmente importante, ya que acababan de cruzar el Mar Rojo. Han visto con sus propios ojos cómo el ejército más poderoso de la tierra en ese momento fue derrotado sin ninguna espada levantada. No es en mis fuerzas, sino con Dios. Parafraseando un poco el cántico de Moisés y de María, cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar los que perseguían, jinete y caballo, echó a la mar. Mi Padre es Dios y yo le exalto, mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón, también se lo sabe usted, es muy bueno. Es algo que seguimos cantando hasta la fecha. Han pasado años, décadas, siglos, generaciones van y vienen y seguimos cantando algo de lo mucho que expresó Moisés y María. ¿Por qué? Es algo muy importante. Cada vez que usted y yo cantamos ese canto, vamos a decirlo así, es un canto histórico informativo y estamos reconociendo, Señor, tú eres el que hiciste eso. El pueblo de Israel no peleó ni espada, ni les gritó, ni nada por el estilo. Ahora, el cántico se destaca por tres grandes verdades. El poder de Dios. Cantad a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. El carácter de Dios. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? Glorioso en santidad, terrible en maravillas, hazañas, hacedor de prodigios. Las promesas de Dios. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad. Y los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, tú que has preparado, oh Jehová. En el santuario de tus manos, oh Jehová, ha afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Israel venía saliendo de un peligro de muerte y Dios se encargó de ese peligro. ¿Qué cosas tenemos que pasar para que de nuestro interior salga o se exponga, se manifieste un cántico a Dios? ¿Será que tenemos que pasar ciertas situaciones para poder expresar una alabanza hacia nuestro Dios? No sabía que Dios multiplicaba hasta que escaseó algo. No sabía que Dios sanaba hasta que me enfermé. No sabía que Dios daba paz hasta que me dio ansiedad. No sabía que Dios daba comida hasta que tuve hambre, ¿no? Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Echó en el mar al caballo y al jinete. Y en este punto, los hermanos Moisés y María están muy contentos, están cantando, alabando a Dios, tal pareciera que todo va bien, han tenido una gran victoria y todo marcha viento en popa. E Israel continúa. ¿Y a dónde continúa? ¿A dónde va? ¿Quién le dijo? ¿Cómo por dónde? Pues en el llamamiento de Moisés, en el capítulo 3 de Éxodo, Dios le dice en el versículo 16, ¿sabes qué? He visto lo que les hacen en Egipto y he dicho,
¿Quién dijo? Dios dijo. Yo los sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo, del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Dios ve cómo las personas nos tratan. Dios ve cómo lo tratan en su trabajo, en la escuela y hasta con la familia de su pareja. Entonces Israel continúa en su caminar a la tierra que fluye leche y miel, o más conocida como la tierra prometida. La tierra prometida es la meta para el pueblo de Dios. En Éxodo 15, versículo 22, dice que hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y saliera al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. En las últimas semanas nosotros como México, como el centro de la República Mexicana y la gran parte de todo el país, hemos tenido una situación muy complicada por las lluvias, por el agua. Hay personas que lo han perdido todo, hay personas que han batallado mucho. Hablando en nuestro contexto del área metropolitana, hay personas que batallan mucho en llegar a sus trabajos todos los días. Puede ser que en la mañana esté lloviznando y a la noche caiga una fuerte lluvia, y hay unos jefes que son malos y les descuenta el mediodía, hay unos que son más buenos, pero de una u otra manera todos batallamos con esta lluvia de bendición. Años anteriores o hace unos tiempos batallamos mucho con el calor y pedíamos agua. Y Dios nos dio agua hasta que saliera. Bueno, ahí va el texto, ¿no? Pero es normal en nuestra zona que llueva mucho porque el centro de México es boscoso. Toluca es muy frío. Son bosques, la Marquesa. Si usted tiene oportunidad de ir, desaprovéchela. Pero es algo muy bonito ver los paisajes y ver cómo Dios nos colma de bendiciones con este clima. Pero si le preguntáramos a nuestros hermanos del norte del país, del norte de México, los de Sonora, Tamaulipas, Durango, las Baja Californias, ellos están agradecidísimos por las lluvias, porque ellos sí saben lo que es una sequía. Ellos sí conocen lo que es verdaderamente el calor. Nosotros podemos estar batallando con el calor de 30 grados y ya. Y compramos una bebida refrescante, para no decir marcas, y ya nos ayudamos, ¿no? Pero los hermanos del norte batallan con el calor, con la sequía. Usted y yo podemos reciclar agua con los tratamientos actuales que hay y buscar en las redes sociales cómo captar agua de la lluvia para limpiarla. Pero ¿qué pasa con un lugar que no hay agua? Está todo desértico. Es la muerte prácticamente. Podríamos preguntarle a nuestros hermanos que se fueron a la Unión Americana cómo batallaron en el desierto para llegar al otro lado. Cuando alguien de nuestra familia o alguien conocido que viene de visita dice vamos al Zócalo o vamos a Bellas Artes en mayo, la pensamos mucho para ir, ¿verdad? Moisés y María, muy cristianos, muy aleluyas, muy canticosos, muy alabanceros, pero el pueblo tenía sed. Han atravesado camino, Dios está con ellos, sí han pasado por el mar, lo pasaron en seco, pero tienen sed. Ahora, estas personas es la generación original que salió de Egipto, y esta generación que salió juntamente con Moisés se caracteriza por tener grandes victorias, grandes prodigios, pero también reproches y murmuración. Salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. ¿Cómo se pone usted o conoce a alguien que se pone muy mal cuando tiene mucha sed? Bueno, no vamos a decir que los hombres se ponen mal cuando tienen hambre, pero hay personas que se ponen muy mal cuando tienen sed, cuando están muy desesperadas. Ahora, ¿cómo es una persona desesperada? Es irritable, está constantemente en un estado anímico, apático, tiene pensamientos obsesivos con sus problemas, la mente le juega chueco,
sobrepiensa las cosas, percibe la vida de manera pesimista y ven sus problemas como insuperables, tienen comportamientos impulsivos. ¿A alguien le suena esto? ¿Alguien se acordó? Bueno, el pueblo de Israel está en la desesperación de tomar agua. ¿Sabes qué? Me hace falta algo para cubrir mi necesidad de beber algo, ¿no? El versículo 23 nos menciona que llegaron a Mara. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. En la desesperación de tomar agua, se topan con Mara. No sé cuántas maras vinieron, ¿no? Ni cuántas maras nos pueden ver, pero el significado de Mara significa amargura, ¿verdad? En nuestro caminar en la vida, tal pareciera que todo va bien, que tenemos victorias, que tenemos una buena racha en el trabajo, económicamente, en la vida, tal pareciera que hay un momento que nunca nos enfermamos y eso es maravilloso. Que la familia pueda ir bien, que los hermanos puedan ir a sus trabajos, que le den ascensos, que las esposas puedan encontrar buena verdura, que tengan buenas amistades, que vengan los martes al culto de las mujeres, que los hijos no se enfermen, que vayan bien, que tal pareciera que como entran, salen de la escuela planchaditos y bien alineaditos, ¿verdad? Pero tal pareciera que todo va bien y de repente llega un momento de escasez. Entramos en desesperación y hay cosas que parecen que son la solución, pero nos traen amargura. Proverbios 14:12 nos menciona que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué hay tantos cristianos que fueron fervorosos, que los podemos volver a ver en las calles, que no los encontramos en algún centro comercial, alababan a Dios, vieron prodigios de Dios y ahora están amargados? Porque tomaron algo que no tenían que tomar, alguna falsa enseñanza que pensaron que era agua cristalina y resultó ser una bebida gaseosa. El pueblo de Israel acaba de vivir algo grande, algo fuerte. Usted y yo nos imaginamos y le podemos ver alguna película de cómo es nuestra mente a llegar a imaginar algo, que cómo se partió el mar en dos y pasó en seco el pueblo de Israel. Una cosa es verlo, imaginarlo, y otra cosa es vivirlo. Dios abrió el mar, los hizo pasar en seco y destruyó a sus enemigos. Eso es maravilloso. Han cantado, han danzado, han celebrado el poder y la fidelidad de Dios, pero apenas 3 días después, el cántico se apaga en el desierto. Es un golpe muy fuerte. Del canto de victoria a la sequía del desierto, de la celebración al desierto del cansancio. Y así es muchas veces nuestra vida espiritual. En algunas personas, entre gloria a Dios de un domingo y el dónde estás de un jueves. Espiritualmente hablando, ¿qué toma usted entre semana? En su diario vivir, todos los días, ¿a quién escucha usted? A Maxine Guxay, a la 1440, a Listra, ¿verdad? O algo. ¿A quién presta atención usted? ¿A la vecina? ¿A doña no sé quién? Depende mucho de quién estamos escuchando y es nuestra manera de responder. Lo vemos mucho en los adolescentes y en los jóvenes. Tal pareciera que entran a la secundaria, a la preparatoria, van bien, se juntan con alguien que no se tenían que juntar y luego los vemos con los pantalones a media rodilla, casi, ¿no? Tal pareciera que influyen más los del mundo que los que estamos acá adentro con Cristo, que debe ser al revés. Los de la iglesia debemos influir a los del mundo. Tal pareciera que los niños que entraron en una escuela bíblica se congregaban e iban sus primeros pasos.
Ahora los vemos un poco rebeldes, hasta punquetos con los perros parados. ¿Con quién te estás juntando, no? ¿Con quién estás hablando? Y es lo mismo de manera espiritual. Las predicaciones que usted y yo podamos escuchar en YouTube o en las redes sociales influyen mucho hasta nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos. Un dato curioso es que el primer saludo yo sé o sabemos qué doctrina pueda manejar esa persona. Si dice bendiciones, es que tiene una doctrina medio apostólica y profética. Si dice Dios te bendiga, estamos casi en la misma sintonía. Si dice Dios te bendice, está medio raro, está aquí en un punto interesante. Si dice buenas tardes, o es hijo de pastor, o algo está pasando por ahí, ¿no? Pero bueno, el texto dice que estaban caminando 3 días sin hallar agua. Prueba, proceso y respuesta de Dios. 3 días en los que el pueblo sintió sed física, pero también espiritual. Dios estaba permitiendo que su necesidad expusiera su dependencia. ¿Qué tan dependientes somos de Dios? Durante estos 3 días, Dios no habló, no hizo milagros, no intervino visiblemente. Y a veces el silencio de Dios no es ausencia, sino enseñanza. El Señor estaba preparando el escenario para mostrarles algo más profundo que un milagro, su carácter. Hay muchas personas que van a las iglesias por un milagro, por ser sanas, porque Dios les ayude a salir de las deudas. Está bien, no hay problema. Pero Dios es más que un milagrero, Dios es más que un banquero. Dios es alguien vivo que se quiere manifestar a través de la palabra. 3 días de silencio y finalmente ven agua. El alivio parece estar frente a ellos, pero al probarla, la esperanza se convierte en decepción. Las aguas son amargas. ¿Qué imagen tan real de la vida? Hay momentos en los que pareciera que eso es una bendición y termina siendo una prueba. Hay circunstancias que pensamos que nos traerán un descanso, pero al llegar a ellas, sabemos que no podemos beber de ahí. Ahora sí, con ese trabajo voy a prosperar y resulta que no era por ahí, ¿no? Ahora sí, con lo que me paguen voy a aliviarme económicamente. Ahora sí, ya nada más que mi hijo termine su carrera y nos va a ir mejor. Ahora sí, ya nada más que me depositen la pensión, voy a hacer deshacer, ¿no? Hay cosas que pensamos que nos van a ayudar en nuestra vida, pero resulta ser algo amargo. Una pérdida, una traición, una puerta cerrada, etcétera, etcétera. Dios permitió a Israel llegar a Mara, no para castigarlos, sino para enseñarles que todo lo que parece una solución, aparentemente no lo es. Y hay muchas formas que usted y yo intentamos ayudarle a Dios. Hablando de manera económica, muchos trabajan los 7 días a la semana, intentando mejorar. Pero como dice nuestra pastora, nos seguimos viendo igual, hermano. Muchos hacen y estiran tandas y préstamos y X o Y cosa, cuando la palabra nos dice y nos da las reglas y las instrucciones para vivir sin deudas y vivir en plenitud en Cristo. Tal pareciera que nuestros caminos son derechos y nos llevan a las aguas amargas. Pero solo su palabra puede transformar la amargura en bendición. Es interesante, pero la primera reacción del pueblo no fue orar, sino murmurar. El corazón que alaba 3 días antes, ahora se queja. Y lo vamos a ver. Vamos al versículo 25. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová. Es válido preguntarle a Dios, usted, yo, todos los que tenemos libertad de orar, podemos decirle a Dios: Señor, ¿y ahora qué hago? Es válido.
Es válido expresar nuestra queja ante Dios. Es válido alzar nuestras manos, incluso orar como lo podríamos hacer como el profeta Daniel 3 veces al día, abrir ventanas o en lo secreto, pero lo que no es válido es quedarse callado y hablar en contra de Dios. Podemos expresarnos con Dios. Señor, el trabajo me hicieron esto, en el metro me empujaron, casi me caigo. La combi pasó muy llena, no sé, la fruta, a mí me la vendieron más cara porque me ven cara de rico, pero a la de al lado se la vendieron más barata. No sé, cosas así, ¿no? El corazón que alababa 3 días antes ahora se queja. Pero la alabanza se transforma en incomodidad cuando tenemos pruebas y luchas. Así se revela la naturaleza de nuestro corazón, de nuestras vidas. Cuando todo va bien, cuando cantamos, pero cuando el agua no sabe bien, dudamos. Ahora, eso es para algunas personas, no para todos. La murmuración es el lenguaje del corazón incrédulo. Mara no solo era física, sino también espiritual. Dios estaba mostrando al pueblo que lo que había en su interior era algo interesante. Murmuración. Bueno, y más cosas, ¿no? Y lo mismo hace con nosotros. Usa las aguas amargas para revelar nuestra condición de fe. A todo esto, ¿qué hizo Moisés? Clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol, versículo 25, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Mientras el pueblo se queja, mientras el pueblo murmura, hablan entre sí, entre los pasillos del desierto, mientras se pasan los papelitos o se mandan WhatsApps hablando mal de alguien, Moisés ora. Mientras ellos miraban el problema, él busca al Dios de las soluciones. El verdadero crecimiento se demuestra en el clamor, no en la reacción. Moisés ya había tenido su encuentro con Dios. Por el pueblo tenía que conocerlo. Moisés no tenía la respuesta a la mano, pero sabía a quién acudir. Y eso lo cambia todo. Dios no le reprocha su clamor, sino que le muestra una instrucción específica. Cuando no sabemos qué hacer, ¿a quién acudimos? A Google, ¿no? A preguntarle. Cuando no sabemos qué hacer, ¿a quién pedimos consejo? ¿A quién acudimos? ¿Somos muy arrebatados o nos ponemos a orar? Entonces me pregunto, ¿usted sabe orar? Pues ore a Dios. Luego estamos aquí en los tiempos de oración, nosotros aquí desgarrándonos, todos desgobernados, y allá están así, mire. No, también cierre sus ojos y juntémonos a orar. Y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahora bien, no hay algún árbol que cambie, que transforme las aguas amargas y las vuelva dulces. No hay en el mundo, no hay alguna corteza que sabes que mételo en agua y las aguas del mar de Acapulco ahora se van a volver dulces y vamos a prosperar. No hay nada. En otras palabras, no hay nadie más en quien podamos ser salvos, no hay ningún otro en el cual seamos transformados, no hay nadie más que sea nuestro abogado para con el Padre, solo Jesús. Dios no cambia el lugar, Dios no los cambió de zona geográfica, Dios no los movió, sino que cambió la naturaleza del agua. No los llevó a otro manantial, transformó el que ya tenían. Muchas veces Dios a lo mejor no los quiere cambiar de trabajo. A lo mejor quiere hacer algo ahí en el trabajo que usted tiene. A lo mejor Dios no lo quiere cambiar de escuela, quiere hacer algo con sus compañeros. A lo mejor Dios no lo quiere cambiar de casa y quiere hacer algo con su suegra, a lo mejor, ¿no? Pero Moisés clamó a Jehová y
Jehová le mostró un árbol y las aguas se endulzaron. Jesús transforma lo amargo en redención. Dios cambia vidas. Dios cambia corazones. Si usted conoce a una persona amargada, dígale que venga al Sinaí, que no nos salude, si nos pega, no, que venga porque Dios lo puede transformar. La puede transformar. ¿Hay jóvenes amargados? Sí. ¿Hay señoras amargadas? ¿Hay hombres, varones amargados? ¿Hay viejitos de la tercera edad amargados? Bueno, usted lo dijo, yo no dije nada. Pero, ¿por qué se endulzaron las aguas? Porque era maple que descendía del árbol de Canadá y por no, nada de eso. La primera, Dios dio la respuesta. Moisés actuó. Dos cosas importantes. Así como Moisés accionó, actuó, se movió a realizar en obediencia, nuestra obediencia abre el camino a la restauración. Si usted, por alguna situación, no se ha restaurado por X o Y cosa, si alguien gusta, desea, quiere ser restaurado en alguna área de su vida, aquí está la respuesta. Oración, respuesta de Dios y actuar. 3 cosas, no hay más, no tiene que pagar nada, es gratis, lo puede hacer en su casa, con las personas de su confianza, y las aguas se endulzan. Dios puede cambiar el llanto en alegría, el lamento en gozo, la amargura en felicidad, el corazón de piedra por un corazón de carne. Él ha cambiado mi lamento en baile, escribió el salmista. Y ya casi llegamos a Elim, un lugar de reposo, pero antes tenemos que hacer y prestar atención a algunas cosas interesantes. Versículo 25. Y allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. En este momento Dios se revela como Jehová Rafa, Dios sanador, el Señor que sana. ¿Cuántos, y aquí voy a hacer una invitación abierta, cuántos quieren que Dios se revele a ustedes como Jehová Rafa? Yo no dije amén porque no me quiero enfermar, pero es un asunto muy personal. Ahora, ¿qué pasa si nos enfermamos por los cambios bruscos de temperatura? Ahí podemos buscar a Jehová Rafa. Si el Señor, sabes que no tengo para el medicamento, es muy caro ir con el doctor, el apellido que usted quiera, te quiero experimentar como mi sanador. Y Dios va a dar la respuesta, Dios va a actuar. ¿Por qué? Porque Él es un Dios vivo. Dios escucha la oración de sus hijos e hijas. Ahora, en Mara, en el desierto, Dios da la respuesta. ¿Para qué? Para poder llegar a Elim. Ahora, Elim, ya llegamos a Elim. Elim es un lugar de reposo en el desierto. Éxodo 15:27. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Después de la amargura, después del clamor, de la oración, después de la prueba, de las lágrimas de Mara, Dios los conduce a Elim, un lugar diferente, un oasis en medio del desierto. Mara fue el lugar de la enseñanza, Elim es el lugar del descanso. Dios no nos deja como su pueblo, Dios no nos deja en lo amargo, en la amargura. Él siempre tiene preparado un lugar de reposo después de un proceso. Podemos notar la fidelidad de Dios cuando después de cada prueba nos lleva a un sitio donde podemos respirar, beber y recuperar fuerzas para seguir adelante. En Mara, las aguas son amargas, en Elim hay 12 fuentes. En Mara apenas podrían probar el agua. En Elim abunda el agua y la sombra.
En Mara el pueblo murmuró, en Elim el pueblo descansa. Son cosas muy interesantes y muy importantes. Ahora, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas. Aguas en plural, bastante. Mucha agua para beber, y pudiéramos poner más sinónimos, pero también nos menciona desde 70 palmeras y acamparon allí junto a las aguas. Después de lo amargo de la vida, Dios nos lleva a un lugar de descanso para tomar fuerzas. Dios no es un Dios malvado ni un Dios tirano. Él siempre nos da la solución y nos da el lugar en el cual debemos de ir para recobrar ánimo, fuerzas, porque el largo camino nos resta. 12 fuentes de aguas y 70 palmeras. Bueno, las fuentes de aguas donde el pueblo puede hidratarse, donde podamos tomar con confianza. Y 70 palmeras donde no hay cocos. No vamos a estar esperando que nos caigan el coco y partir el coco para una rica agua de coco, ni hay cocadas. Las palmeras de aquella región dan dátiles. El dátil es un fruto de las palmeras de aquel lugar que ayudan y tienen vitaminas y minerales que les ayudan a las personas a cruzar el desierto. Después de este brevario cultural, en la Biblia nada es casualidad. Todo tiene un propósito y un porqué. Y aquí lo vamos a decir. Gobierno, plenitud y provisión de Dios para su pueblo. Con mucho gusto se lo vuelvo a repetir. Gobierno, plenitud y provisión de Dios para su pueblo. Lo vamos a desmenuzar cual pollo que usted ya tiene cara de hambre. El 12. El número 12 en sí no tiene poder. No tiene nada que ver que usted en Año Nuevo coma sus 12 uvas. Eso es un rito nada más, pero no tiene poder. O sea, ni se debe de ocupar como el número de la suerte, porque luego hay eventos de generación 12, ¿no? O los 12 pasos para seguir a Jesús o cosas así, ¿no? Pero en la Biblia nos menciona muchas cosas del número 12, que otro día sería bueno hacer un estudio de la numerología dentro de la Biblia. Bueno, nada más una persona y yo lo vamos a hacer. Pero hay 12 tribus de Israel. Elías construyó un altar de 12 piedras, 12 profetas menores, 12 discípulos, 12 panes sin levadura. La Nueva Jerusalén tiene 12 puertas y 12 cimientos, etc., ¿no? Hay una fuente para cada necesidad, para cada área. Nadie se queda sin beber. Y ahorita le voy a decir por qué. Dios no solamente da agua, sino una fuente personalizada para cada uno. Mi necesidad es diferente a la de mi hermano. Mi sed de Dios es diferente a la de mi hermano. Mi salvación es muy personal a mi prójimo. Por consiguiente, mi sed se sacia de diferente manera que la de mi hermano o mi hermana que está a mi derecha, izquierda, atrás o adelante. Ahora, el número 70, de igual forma, no tiene poder, ni se debe de ocupar como el número de la suerte, pero nos mencionan varias veces aquí en la palabra. 70 días lloraron los egipcios, 70 eran los ancianos de Israel en el monte de Sinaí, 70 ciclos pesaban los jarros de plata, los 70 y su misión, 70 años que Jeremías duró en exilio, 70 años fueron las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto, como dice Génesis 46:27. Entonces, palmera igual a vida, victoria y justicia. ¿Cuántas tribus tenía Israel? 12. Y Génesis 46:27, que lo acabo de mencionar, dice que 70 fueron las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto. Y Dios da 70 para cada una de esas personas representadas, que entraron pero que ahora ya salieron. En Elim, Dios muestra su abundancia, su orden y su cuidado.
Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Dios tiene todo bien planeado, ¿ya vio? Nada se le escapa a Él. Usted y yo somos los desesperados que luego queremos ayudarle a Dios, pero todas las personas que en algún momento de la vida estamos desesperados, atravesamos un desierto, estamos en el camino de la vida para llegar a una meta que ahorita le voy a decir, necesitamos llegar a Elim. Necesitamos un lugar de restauración, de sombra, de paz, en donde podamos encontrar descanso para el alma, un reposo, un lugar para hidratarnos, comer y tomar fuerzas. Ahora, eso fue con el pueblo de Israel, pero actualmente, ¿qué es Elim? Elim es igual a la casa de Dios. Casa de oración Sinaí es un Elim. Ahora, no me estoy refiriendo a que nuestra cobertura es ministerios Elim de no sé quién, de aquí y allá. No, eso es punto y aparte. Aquí de manera espiritual es que cada vez que venimos, realizamos fiesta, celebración, reunión, culto a nuestro Dios, podemos ser restaurados, encontramos paz, reposo para el alma, tomamos fuerzas ya que estamos en la casa de Dios. Estamos en Elim. Hay una canción muy buena de una hermana que se apellida Leal que dice que el mundo es un desierto que el agua para el alma no puede producir. Y eso es muy cierto. El mundo como tal no nos puede dar agua cristalina. El mundo no nos puede dar una fuente de agua verdadera y saciar nuestras necesidades, espíritu, alma y cuerpo. El congregarse es un oasis en medio del desierto del mundo. Cada vez que nos congregamos tomamos fuerzas y ánimo para continuar nuestro caminar. Pero ¿qué pasa si no nos congregamos? Estamos en un desierto intentando ser sabios en nuestra propia opinión. Ahora, ¿qué pasa si no nos congregamos cuando nos enfrentamos al desierto del mundo? Bueno, flaqueamos. Hay cansancio, mareos, cambios de humor, ¿a alguien le suena familiar? Dificultad para concentrarse, problemas digestivos. Acá agarramos de todo y no nos hace bien, confusión, lesiones por el calor del mundo, etcétera, ¿no? Y es por eso y por muchas cosas más que tenemos culto los domingos, los martes, miércoles y los sábados. Ahora, para enfocarnos en un sector pequeño de la población de nuestra iglesia, el domingo es de ley porque Dios lo instituyó y creemos que el domingo es el día del Señor para santificarlo, para congregarnos, ¿no? Supongamos que alguien no puede congregarse el domingo porque trabaja por X o Y razón. Pues el día que es su descanso, ese día lo tienen que santificar para congregarse y buscar a Dios. Supongamos que alguien trabaja 6 días a la semana y solamente el miércoles tiene la oportunidad de congregarse, el miércoles tiene que venir, porque es el día que se supone que está disponiendo en su corazón para buscar a Dios. Esta persona toma fuerzas, espiritualmente hablando, para toda la semana. Si viene el domingo, fabuloso. Si viene el martes con las mujeres, muy bien. El miércoles, excelente. El sábado, todos los chavos, a lo mejor no vienen entre semana, pero vienen los sábados. Y están con sus temas acorde a su edad para enfrentar el mundo y los problemas que hay en el mundo. Pero curiosamente hay personas que solamente vienen una vez a la semana y está bien. Hay que aprovechar ese día. Pero hay quienes que ni siquiera se congregan ni un día a la semana y ahí tenemos un problema. El calor del mundo está afectando esa vida. En la semana tuvimos una reunión por online, por Google Meet, o fue algo digital, por el clima, por la distancia, por lo que sea. Ahí debemos usted y yo aprovechar para conectarnos y para compartir el link con alguien más. Oye, hermano, ¿sabes qué? Creo que vienes atorado en el tráfico.
Si puedes, conéctate. Ahí nos gustaría verte. Hermano, yo sé que vienes en la combi todo apretado como sardina, pero si puedes, conéctate. A lo mejor estás en la escuela, o estás en el trabajo haciendo guardia, o estás haciendo X o Y cosa, pero te invito a que te conectes con nosotros. Vamos a congregarnos a la distancia. ¿Qué pasa con una persona que se congrega cada 15 días? Cada 20, cada vez que se puede. Hay unos que llevan meses, hermano. No, pues no. El calor del mundo los afecta. Ahora bien, hay un común denominador de todos los hombres y mujeres que son grandes de Dios. Lo puse entre comillas porque todos somos siervos. Que cuando tuvieron su encuentro con Dios, querían estar en todas las reuniones de la iglesia. Culto de damas, de varones, infantil, de jóvenes, de la tercera edad, aunque fueran hombres, ahí querían estar en todos, ¿no? ¿Por qué? Porque anhelaban estar en el estar junto a las aguas, aprender más de Dios, conocerlo. ¿Cuál es una señal de una persona que se ha encontrado con Dios? Anhela estar en la casa de Dios. Desea la reunión para encontrarse con el amado del alma. ¿Cada cuándo queremos venir a Elim? Bueno, para empezar, ¿queremos venir o no queremos venir, no? ¿Nos traen a la fuerza o qué estamos haciendo con nuestra vida? Elim no fue una coincidencia geográfica el que se les atravesó en el camino. No fue un golpe de suerte en el desierto, fue un lugar preparado de Dios para que su pueblo descansara y se fortaleciera. De igual forma y de igual manera, la casa de Dios, la iglesia, casa de oración Sinaí, no es una invención humana, no es porque nos sobre tiempo, porque no tengamos nada que hacer. Es un lugar preparado por Dios mismo para que su pueblo encontremos refugio espiritual. Así como Elim fue preparado para Israel en medio del desierto, la casa de Dios ha sido preparada para usted y para mí. En medio de un mundo seco y agotador. No llegamos por casualidad. Dios guía nuestros pasos hasta su casa, donde fluye agua y sombra de descanso. En San Juan 17:15, Jesús oró al Padre y le dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, no somos del mundo, porque Jesús tampoco fue del mundo. Si usted y yo hemos decidido seguir a Cristo, estamos en el mundo, vamos a trabajar en el mundo, salimos, pero ya no le pertenecemos al mundo. Ya nuestra ciudadanía ha cambiado. En Mara, el pueblo fue probado y su fe fue confrontada, pero en Elim fueron restaurados. Les cambió el panorama completamente. Elim no era solo un lugar físico, era un espacio de sanidad. Allí descansaron, bebieron, recuperaron fuerzas para seguir caminando. Ahora, Dios tenía el poder para alzar a todo el pueblo de Israel, llevarlo flotando y llegar hasta las plantas de la tierra prometida. ¿Sí? Hay un libro muy bueno que se lo recomiendo a usted que se llama Locos por Jesús, que menciona de hombres de Dios que el Espíritu Santo los llevó en medio de la selva, de inundaciones, oraron y ya estaban en otro lugar. Ahora, no es algo de todos. Solamente son para casos muy extraordinarios de parte de Dios. Ahora, la casa de Dios es el lugar donde los cansados son restaurados. Aquí los que vienen del desierto, de la amargura, del agotamiento, del pecado o de la duda, encuentran un lugar donde el alma se reanima y el espíritu vuelve a creer. Jesús dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que están cargados, trabajados, que yo los haré descansar. Cada reunión, cada culto, cada vez que nos congregamos, cada palabra que se expone aquí en Casa de Oración Sinaí es una fuente de Elim, donde el cansancio se va y volvemos a respirar, donde el caído vuelve a levantarse, donde el sediento vuelve a beber del agua
viva. En Elim había 12 fuentes de agua. No era un agua estancada, no era un agua verde, sino un agua que fluía. Aquí en la casa de Dios ocurre lo mismo. En el Sinaí no hay agua muerta, los mensajes que damos no son recalentados, sino es un río que fluye de agua viva, que fluye desde aquí adelante y usted lo puede tomar con toda libertad. Cada mensaje es una fuente que refresca y limpia el alma. Así como Israel bebía el agua de Elim, nosotros como creyentes hoy debemos beber del agua de la palabra y del Espíritu que fluye en la casa de Dios. En la casa de Dios donde no hay sequía, no hay llanto, no hay tristeza, hay presencia de Dios. Elim fue la manera de Dios de decirle a Israel: yo no los saco de Egipto para que se mueran, para que se queden en angustia, sino que los saqué de Egipto para sostenerlos en el camino. De igual forma, la casa de Dios es un recordatorio constante de que Dios no nos deja en el desierto, nos lleva a su presencia. Después de días de caminar bajo el sol del desierto, el pueblo de Israel llega a un lugar que finalmente pueden detenerse, pueden sentarse, pueden acostarse, pueden acampar junto a las aguas. No fue un paso rápido, no fue una visita ligera, fue un reposo intencional, un alto debidamente diseñado en el propósito y en el plan de Dios. Dios sabía que su pueblo necesitaba descansar y preparó Elim como un respiro en medio de la travesía. Este detalle es algo muy profundo del carácter de Dios. Él no solo nos guía, sino que también nos da reposo. Así como Israel necesitaba un oasis físico, usted y yo necesitamos un oasis espiritual. En ese oasis que hoy llamamos Casa de Oración Sinaí, el lugar donde el alma cansada encuentra descanso, donde el espíritu agotado es renovado y donde las fuerzas vuelven a levantarse. A veces pensamos que descansar es detenerse completamente, pero en el reposo de Dios, cuando Dios nos lleva a Elim, no es pasividad, es renovación. No es lo mismo descansar que estar de flojo, en palabras mexicanas. Israel acampó, pero descansaron para seguir caminando. Y en la casa de Dios nos pasa y nos sucede lo mismo. Dios no nos trae a su presencia para que nos detengamos aquí para siempre, sino para que recobremos aliento. Acamparon junto a las aguas. Jesús es el agua viva por excelencia. Jesús dijo en San Juan 4:14: el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Dios no solo los llevó al oasis, sino que les enseñó dónde establecer su campamento, junto a las aguas. No lejos, no a la distancia, sino cerca de la fuente, cerca de Jesús. Eso es exactamente lo que la casa de Dios representa, lo que Casa de Oración Sinaí es. Un lugar donde aprendemos a permanecer cerca de la presencia de Dios. En un mundo donde todo es rapidez, donde todo lo queremos instantáneo, donde el mundo corre, va, sube y baja, Dios nos invita a permanecer, a estar quietos en su casa, a sentarnos, a poner atención a su palabra, a no ser visitantes de su presencia, sino habitantes de su presencia. Más adelante, años más adelante, David lo entendió cuando escribió que una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. David pedía permanencia, y eso es lo que Elim representa, una invitación a quedarse cerca de Dios.
Vivimos en un tiempo donde la gente camina por desiertos de ansiedad, de depresión, de tristeza, de soledad, de vacío. Y Dios, en su misericordia, ha dejado en medio del mundo su casa, su iglesia, un Elim espiritual. Ahora, cuando alguien entra por esa puerta, cuando alguien entra aquí en nuestra congregación, quizá llega alguien como Israel, que viene de Mara, con sed, decepcionado de la vida, de sus amistades, sin fuerzas, uno que otro amargado o amargada. Pero al encontrarse con Cristo, Dios lo visita. Bebe el agua de la vida, el agua viva, encuentra consuelo y esa vida se transforma. En Elim había abundancia y sombra, en la iglesia hay presencia y gracia. Elim fue un oasis temporal, la casa de Dios también es un oasis temporal. Elim es una pausa en el camino, mas no es la meta. Son dos cosas diferentes, ya que la meta es la tierra prometida. En otras palabras, estar con Cristo por toda la eternidad. Elim era solo una pausa en el camino, una muestra de la bondad de Dios, una sombra del reposo eterno que Él tenía preparado para todos los que creemos en Dios. Así también en nuestra vida espiritual. Dios nos saca de Egipto, de la esclavitud del pecado. Podremos atravesar maras y dificultades. Podemos confiar en medio de la amargura y nos lleva a Elim, a experimentar su consuelo y su presencia. Pero el viaje no termina aquí, no todo termina en Elim. Nuestra mirada debe de seguir puesta en la tierra prometida. Ahora, no es una tierra física, no es que podamos comprar un terreno que usted pague 1,500 mensuales con un enganche de 8,000 pesos y ya le di el comercial, ya luego le digo dónde, pero sino tener la mirada en nuestro destino, que es el reino de Dios, en estar con Cristo por siempre en el cielo, donde no habrá más llanto, ni tristeza, ni escasez, ni dolor, ni desierto, ni amargura. El cielo es un lugar hermoso. ¿Usted desea ir al cielo de pasada o se quiere quedar ahí para siempre? Ese es nuestro destino. Estar para siempre en la presencia de aquel que nos liberó. De estar con Cristo, aquel que nos ha dado una identidad, aquel que nos ha dado vida eterna. Cada oasis, cada culto, cada adoración, cada palabra que Dios nos habla aquí en la iglesia, es apenas una probadita de lo que hay en el cielo. Cada culto es diferente. El culto de hace 8 días fue diferente al de hoy. El del miércoles va a ser diferente, el del martes va a ser diferente, el del sábado es diferente, y dentro de 8 días vamos a tener un culto completamente muy diferente. Si se lo quiere perder, ay, usted verá, ¿verdad? Ahora, cada culto, cada reunión es un recordatorio de que nuestro descanso es completo cuando estamos con Cristo. Por eso, aunque el camino a veces sea árido, aunque Mara nos intente amargar y Elim nos refresque, no olvidemos hacia dónde vamos, hermanos. Nuestra meta no es simplemente tener un momento de alivio, pasarla bien por un ratito, sino llegar al hogar eterno con nuestro Padre Celestial. En Hebreos 13:14 nos menciona que porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, el cielo, donde hay moradas para cada uno de los hijos de Dios. Dios no solo nos llama a salir de Egipto, nos llama a caminar hacia la eternidad. Y cuando ese día llegue, cuando crucemos el último cacho del desierto de la vida, ya no habrá más Mara ni pruebas, solo Elim eterno. Un descanso perfecto, la tierra prometida, el cielo en donde Dios habita, y es donde está la máxima expresión de la manifestación de Dios al 1000%.
Por eso el texto de San Juan 14:3: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también puedan estar. ¿Cómo está usted en esta tarde? Estamos atravesando un desierto que nos cuesta trabajo caminar, un desierto que nos cuesta trabajo vivir la vida, se nos están cerrando puertas o se nos están abriendo buenas oportunidades en la vida de estudios, de trabajo, de escuela, o simplemente estamos en Mara y nuestro corazón necesita ser transformado por el poder de Dios. Yo le invito a que cada vez que vengamos a la iglesia podamos venir con toda la disposición de decirle: Señor, ya llegué a tu casa, gracias porque ya llegué, refresca mi alma, por favor, dame fuerzas. Si no nos expresamos aquí, ¿en dónde? Si no derramamos nuestro corazón ante Dios y alzamos nuestras manos y decimos: Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, fuera de ti no hay nadie más en el mundo, no lo vamos a encontrar. Hay burladores, hay salteadores en el mundo, hay personas que se van a reír de nosotros, pero Cristo, que es un caballero, nos recibe con los brazos abiertos. Podemos venir con el Padre, orar, derramar nuestro corazón delante de Él. Él nos abraza, nos consuela para vivir la vida que Él quiere que vivamos. Estamos en Elim, un lugar de reposo, un lugar para el alma, un lugar para el cansado, para el afligido, pero también un lugar donde usted y yo podemos llamar nuestra casa temporal, ya que estar con Cristo por la eternidad es nuestra meta. Cristo es suficiente, de tal manera que podamos beber de las aguas, del agua de vida que fluye aquí en Casa de Oración Sinaí. Póngase sobre sus pies en esta tarde y vamos a orar.